Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy, como bien indica el título que seguramente ya han visto, vamos a hablar de un reencuentro que nadie esperaba, un reencuentro que ha revivido esperanzas y ha hecho soñar a muchísimas personas. Sí, señores, Halil Ibrahim y Esla han vuelto juntos después de tantos años. Increíble, ¿verdad? Si eres fan de sus historias, de sus vidas, de todo lo que rodea a estos dos personajes que han marcado a tantos, quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de meternos de lleno en todo el chisme y la emoción, te recuerdo algo súper importante: si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribir aquí abajo. Nos ayudas un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Y activa también la campanita para que no te pierdas nada de nada. Bueno, y ahora sí, vamos a lo que nos trajo hasta aquí. Para quienes quizás no están tan al día o necesitan un pequeño recordatorio, la historia de Halil Ibrahim y Esla es una de esas que se quedan grabadas a fuego en el corazón. Fueron una pareja que en su momento generó muchísima expectación, muchísima pasión y, lamentablemente, también mucho dolor por su separación. Los años pasaron, la vida siguió su curso, cada uno tomó caminos diferentes, y parecía que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Las redes sociales, los medios, los seguidores, todos dimos por sentado que ese sueño de verlos juntos de nuevo era solo eso, un sueño, un deseo lejano. Pero la vida, amigos míos, tiene maneras maravillosas de sorprendernos, de tirar por tierra todas nuestras suposiciones y de demostrarnos que a veces, lo imposible se hace realidad. Y es que, ¿quién iba a imaginar que después de tanto tiempo, tantas idas y venidas, tantas vidas vividas por separado, el destino volvería a cruzarlos? Los rumores empezaron a circular como pólvora, al principio, como siempre, con pinzas, con cautela. Algunos decían que se habían visto en un evento, otros que se habían cruzado en un aeropuerto, incluso hubo quienes juraron haberlos visto compartiendo un café. Al principio, todo era especulación, ganas de creer, quizás un poquito de nostalgia colectiva. Pero de repente las evidencias empezaron a acumularse. Fotos borrosas, mensajes crípticos, comentarios que levantaban sospechas, y entonces ¡boom! La confirmación llegó no de la manera que esperábamos quizás, no con un anuncio oficial de bombo y platillo, sino de esa forma tan auténtica y a veces casi accidental que tiene la verdad de abrirse paso. Estamos hablando de un reencuentro que ha movilizado a miles de personas. Las redes sociales explotaron, los foros se llenaron de debates, los fans de todo el mundo se unieron en una celebración virtual. Ver a Halil Ibrahim y Esla juntos de nuevo, no como en las fotos del recuerdo, no como en las páginas de una revista antigua, sino en el presente, con sus vidas ya construidas, con sus experiencias acumuladas, es algo realmente conmovedor. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad?, es ¿cómo ha sido este reencuentro? ¿Qué ha pasado para que después de tanto tiempo vuelvan a estar el uno al lado del otro? Pues bien, las informaciones que hemos podido recopilar, las entrevistas que han dado, los pequeños destellos que han compartido con nosotros, nos dan una idea bastante clara. Parece que todo comenzó de forma muy casual. Un contacto fortuito, una llamada telefónica que se prolongó más de lo esperado, quizás un deseo mutuo de saber del otro, de ponerse al día después de tantos años de silencio. Y de ese contacto inicial, surgió algo más. Una chispa que parecía haberse apagado, pero que en realidad solo estaba latente, esperando el momento adecuado para volver a encenderse. Lo más fascinante de todo esto es ver cómo han madurado. No son los mismos jóvenes que conocimos hace años. La vida les ha puesto pruebas, les ha dado alegrías, les ha enseñado lecciones. Y todo eso se refleja en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionan ahora. Hay una serenidad, una comprensión mutua que antes quizás no existía. Parece que ambos han encontrado en este reencuentro no solo la vuelta de un amor, sino también la paz, la complicidad y el apoyo que ambos, en distintas etapas de sus vidas, necesitaban. Los detalles que han salido a la luz son de lo más románticos. Se habla de cenas tranquilas, de paseos al atardecer, de conversaciones profundas hasta altas horas de la madrugada. Son esos pequeños gestos, esas intimidades que dejan entrever que lo de ellos va en serio, que este reencuentro no es un capricho pasajero, sino una decisión consciente, meditada y sobre todo, cargada de un sentimiento genuino. Han redescubierto el uno al otro, no solo los recuerdos de lo que fueron, sino la persona que son hoy. Y eso, créanme, es algo muy poderoso. Las reacciones de sus círculos más cercanos también han sido muy significativas.
Higos y familiares que han sido testigos de su historia a lo largo de los años, han expresado su alegría y su apoyo. Ver la felicidad en los ojos de quienes los quieren es, sin duda, la mejor señal de que este reencuentro es algo verdadero y duradero. Ha habido muchas lágrimas de emoción, muchos abrazos de bienvenida, y sobre todo, mucha esperanza depositada en esta nueva etapa que han decidido emprender juntos. Y si nos ponemos a pensar en lo que esto significa para todos nosotros, sus seguidores, es un soplo de aire fresco. En un mundo a menudo lleno de noticias desalentadoras, tener una historia de amor, de segundas oportunidades, de que los finales no siempre son finales, es algo realmente inspirador. Nos recuerda que nunca es tarde para el amor, que las conexiones verdaderas perduran y que a veces, lo que estuvo destinado a ser, simplemente tiene que esperar el momento correcto para manifestarse. Es importante destacar también que a pesar de la emoción generalizada, siempre hay quienes tienen preguntas, dudas o incluso críticas. Y eso es normal. Cada persona vive su historia de amor a su manera, y cada relación tiene sus propios desafíos. Lo que sí está claro es que al verlos juntos, hay una energía palpable, una química que trasciende el tiempo y la distancia. Han sabido reencontrarse no para revivir el pasado, sino para construir un futuro, uno que se perfila lleno de ilusión y de amor. Los fanáticos han estado analizando cada foto, cada vídeo, cada detalle. Se han creado grupos de discusión, se han compartido memes, se han hecho playlists con sus canciones favoritas. La comunidad que rodea a Halil Ibrahim y Esla es increíblemente activa y apasionada, y este reencuentro ha sido la chispa que ha encendido aún más esa llama. Es un recordatorio de la fuerza de las redes sociales como punto de encuentro, como lugar donde los sentimientos colectivos pueden resonar y crear un impacto tan grande. Y lo más bonito de todo esto es la idea de que nunca es tarde para el amor, para las segundas oportunidades. Ver a dos personas que a pesar de haber tomado caminos distintos, logran reencontrarse y reconectar a un nivel tan profundo, es realmente un testimonio de que las conexiones verdaderas, esas que dejan huella, tienen una forma de sobrevivir a todo. Es un mensaje de esperanza para todos nosotros, un recordatorio de que quizás, en algún rincón de nuestras vidas, también nos espera un reencuentro inesperado y maravilloso. Así que, para resumir brevemente todo lo que hemos estado comentando, hemos hablado de la increíble noticia del reencuentro de Halil Ibrahim y Esla después de tantos años. Hemos explorado los inicios de este reencuentro, la manera en que surgió, y la emoción que ha generado tanto en ellos como en sus seguidores. Hemos destacado la madurez y la profundidad de su conexión actual, y cómo este acontecimiento nos recuerda la importancia de las segundas oportunidades y del amor que perdura. Es una historia que nos ha conmovido a todos, un soplo de aire fresco en nuestro día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por compartir con nosotros la emoción de este reencuentro tan esperado. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar esta historia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Son fans de la pareja? ¿Qué les gustaría ver en esta nueva etapa? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que los leo con muchísimo interés y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha emocionado, si simplemente lo han disfrutado, por favor, no olviden darle un buen like, que nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que crean que les puede interesar o emocionar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso nos impulsa a seguir trayéndoles contenido increíble cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!